porque esto va a hablar, no es por mí, es por ustedes, de verdad. Porque en caso de cualquier situación que hubiera, esta es una acción anterior a que ocurriera la violencia y habla bien de lo que ustedes hicieron. Se capacitaron, se formaron, trataron, abordaron, conocieron, implementaron medidas, tomaron acuerdos. Entonces todo ocurre al mismo tiempo. Y más vale prevenir que lamentar. La violencia escolar ocurre en todos los ambientes y en las escuelas se dan diferentes tipos de violencia. En México no hablamos de bullying, hablamos de acoso. ¿Sí? Los papás siguen usando el término bullying porque se internacionalizó. Como vieron en la presentación, pues antes éramos felices, sabíamos que había consecuencias. Si te subes a la bici y te caes, pues te vas a raspar, pero no se te va a generar un trauma. ¿Sí? Entonces, en el caso que les comentaba hace rato, la mamá dice que a la niña se le generó un trauma. ¿Cómo? Por un evento fue tan traumático que por una frase dicha por la maestra se le generó un trauma. ¿Qué hizo la familia para reforzar la autoestima, el autocuidado, el autocontrol, el concepto de sí misma? Para que todo eso que viene del exterior no la dañara. ¿Sí? Ahora sí, la violencia se entiende como la agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. No se reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra a otros actores, padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo, que a veces decimos, ay, ve con tu maestra. Esa es una forma de maltrato, está ignorando. Expresa de muy diversas maneras, verbal, física, emocional, patrimonial, sexual y económica. Y aquí tenemos el maltrato sutil, en la emocional. La violencia escolar en México, la OCDE afirma que nuestro país ocupa el primer lugar internacional en casos de acoso escolar en educación básica. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia. Muy alta la cifra. ¿Sí? Aquí no estamos como 9 de cada 10 gatos prefieren whiskas, porque no es que el niño prefiera la violencia. La que sigue. En muchos casos la violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentas y le pegas y vas a ver si no le devuelves el golpe y nada más me entero que te dejaste. Entonces estamos legitimando que la violencia se ocupa contra la violencia y que hay una cultura arraigada de la agresión. Somos la familia más valiente del pueblo. Conmigo nadie se mete. ¿Sí? Falta una cultura de respeto a los derechos humanos. La que sigue. Algunas de las causas asociadas a la violencia son factores personales y familiares, violencia entre iguales, desinformación por parte de los involucrados, ausencia de mecanismos para prevenir, tratar y erradicar, y aquí nos vamos a enfocar. No existe un marco normativo adecuado, pues ya comienza a existir. Tenemos el marco para la convivencia, tenemos que regular el que se ocupe. Falta información de autoridades escolares, sí, sobre todo en esta parte del maltrato sutil, que comprendamos que es una forma de maltrato. La que sigue. La evidencia empírica ha demostrado que el exceso de trabajo, la capacitación de los docentes, conformar equipos de atención, reconocimiento y participación son condiciones contra la violencia. ¿Sí? Pero la carga de trabajo sería como que favorece la violencia y el tener acciones reguladas, trabajo dividido, reduce los índices de violencia. Cuando una gente está satisfecha con su trabajo, va a reducir el que violente a otro. No nos pasa en el centro comercial. Cuando una empleada está muy ocupada, llegamos y le hacemos una pregunta, su respuesta va a ser no la que merecíamos. ¿Sí? Entonces, consecuencias de la violencia escolar, aquí es muy importante: baja la tolerancia a la frustración,
fallas en el control de impulsos, baja autoestima, hiperactividad, deserción escolar, lo que mencionaba la maestra Alma, ya no van a querer ir a la escuela, falta de interés por las actividades académicas, yo ya no quiero ir a la escuela, porque todo el mundo me dice gordo, tonto, me faltan al respeto, me ponen apodos, se burlan de mí. Hay una actitud violenta, impulsiva e intolerante. ¿Sí? No sé si observaron que en el grupo que observamos ahorita había un niño con una trenza, y sin embargo el grupo trabaja normal, no hicieron caras, no hicieron gestos. Igual que vieron que hay un niño turco, hay una niña turca, hay gorditos, flaquitos, morenitos, blanquitos, chinitos, prietitos. Es un grupo normal, es un grupo que ha aprendido a tolerar sus diferencias, se escuchan, se atienden, se respetan, se toman en cuenta. Entonces, cuando esto no existe, aparecen las autolesiones, los intentos de suicidio. En algunas escuelas que comenzaban a surgir casos de cutting, pues tenemos que revisar qué está pasando en este ambiente áulico. La que sigue. Ahí acaba esta primera, que sería una primera presentación para los docentes, muy breve. Ven, es muy concreta. ¿Qué les parece? Creo que cumple su propósito. Y bueno, luego viene la que les decía, esta la pueden dividir porque esta es ya la prevención de la violencia. Son 56 láminas. Está creada desde el enfoque de educación especial y dice Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta es una asesoría sobre la prevención de la violencia que fue creada para ambientes de adolescentes, pero que está perfecta y ustedes lo van a ver. El propósito es que los participantes de educación inicial, básica, especial y para adultos en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, tengan asesoría o capacitación para la prevención de la violencia. Identifiquen los elementos de violencia y sus tipos y distingan los tipos de maltrato escolar que podemos encontrar en las escuelas. ¿Una anterior? ¿Sí? Bueno, en el artículo 4 constitucional, en su 8º apartado, dice: el interés superior de la niñez, garantizado de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Estas son necesidades básicas. En la pirámide de necesidades, mientras las personas no tengan satisfechas estas necesidades, no van a aspirar a más. A veces decimos: ay, la gente, ¿cómo gasta y gasta en sus fiestecitas y no piensa en vivir mejor? Bueno, pues porque estas son necesidades básicas. Y para que una persona pueda pensar en otro tipo de necesidades, como hacer un paseo, una capacitación, tener una carrera, una solvencia económica, mientras no tenga satisfecho la alimentación, la seguridad y el esparcimiento, ya lo decían los romanos: al pueblo pan y circo. Se sigue aplicando. Y se sigue aplicando. Ahora va a venir gratis al Zócalo la superbanda, ¿sí? El superartista viene gratis y van millones de gentes, aunque nadie lo ve. ¿De qué tamaño lo ven? Hasta la entrada a Madero. Entonces, pero están satisfaciendo una necesidad básica, entre comillas. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Entonces, como directivos, tenemos que ver si estas necesidades están cubiertas en mi escuela. Vamos a bajarlo. Alimentación, salud, educación y esparcimiento. Es por eso que impulsamos la participación en competencias, en concursos, en actividades donde ellos tengan cubierta esta parte, porque el niño necesita ese esparcimiento. No podemos tenerlo sentado en una silla. Si a los adultos nos cuesta tanto trabajo permanecer en una silla hora tras hora, imagínense a un niño cuyo periodo de atención a lo largo de la primaria no superará los 40 o 50 minutos.
Para un niño de primero, las actividades no deben durar más de 25 minutos. Debo variar las actividades. Se pierde el interés, se pierde la atención, ya no quiero aprender. ¿Sí? La que sigue. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer la definición? Definición de violencia: el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Adelante. La definición usada por la Organización Mundial de la Salud vincula la intención con la comisión del acto mismo, independientemente de las consecuencias que se producen. Se excluyen de la definición los incidentes no intencionales, como son la mayor parte de los accidentes de tráfico y las quemaduras. Si yo estoy fumando, afortunadamente ya hay leyes más estrictas, y dejo mi cigarro aquí, la maestra Vicky se acerca y se quema, pues no fue intencional. Yo no tenía la intención de causarle un daño, mi acto le causó un daño. ¿Sí? Por eso se excluyen algunos accidentes. La que sigue. La inclusión de la palabra poder, además de la frase uso intencional de la fuerza física. A lo mejor el maestro no usa la fuerza física, pero es la figura de autoridad en el salón y está haciendo uso de su autoridad cuando dice: nos quedamos 5 minutos de su recreo para terminar la actividad, no vamos a salir para que terminemos el ejercicio, vamos a aprovechar que no vino el maestro de educación física y vamos a continuar con la clase. ¿Verdad que está haciendo uso de su autoridad? Porque no les preguntó, es su horario de recreo, ¿quieren salir? Ni siquiera lo consensó, decidió por ellos. Entonces usó su poder de autoridad sobre la indefensión del menor. ¿Quién le iba a decir: no, maestro, yo sí quiero recreo, yo sí traigo mi torta y me la quiero comer? ¿Dio la opción? No. Decir uso del poder también sirve para incluir el descuido o actos por omisión, además de los actos de violencia por acción. Por lo tanto, debe entenderse el uso intencional de la fuerza o el poder físico incluye el descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual y psíquico, así como el suicidio y actos de autoagresión. ¿Me ayudan, por favor? La violencia. La ONU, a través de la OMS, presenta la clasificación sobre violencia asentada en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, en donde divide a la violencia en 3 grandes categorías: violencia dirigida contra uno mismo, autoinfligida, violencia interpersonal y violencia colectiva. ¿Me ponen, por favor, un ejemplo de esta de autoinfligida? Por ejemplo, que se hacen por El punting. Muy bien, maestro Jesús. Un ejemplo de violencia interpersonal. Directamente contra otra persona. Perfecto, 1 a 1. Y un ejemplo de violencia colectiva. Los retos que se están arreglando ahora. Los retos. Y otro ejemplo. Los porros que van a la marcha. Y otro ejemplo. Lo que acabo de decir ahorita en el salón, o sea, es uno contra Todos contra uno. Ajá. Y otro ejemplo. Otro ejemplo de ese todos contra uno que no implica violencia física. Por ejemplo, alguien está golpeando a un alumno y hay Ajá, personas lo están que grabando. observando o grabando y que son partícipes también de la Sí, perfecto. Están grabando en lugar de separar, en lugar de conciliar, en lugar de Para evitar. subirlo al Facebook. estar en silencio y no decir. Están en silencio y hasta quieren tener la primicia para ser los primeros en subirlo a las redes. ¿Y qué creen? Hay otro ejemplo todavía peor. La ley del hielo. Nadie te hable. Y todo eso se difunde por los medios de comunicación. Pero no nada más Masivos nosotros. de comunicación. Así lo hemos hecho. Sí, también. El ser humano es violento por naturaleza. La que sigue. Se educa. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la violencia autoinfligida.
afectiva, que ya vimos el ejemplo, la que sigue. La violencia interpersonal que también tenemos en la familia, en la pareja y en la comunidad. En la pareja pues es muy común los pleitos de pareja. Todas las parejas tienen problemas y ya con eso nos salvamos de ser violentos. La que sí. El primer grupo abarca formas de violencia como el maltrato de los niños, la violencia contra la pareja y el maltrato de los ancianos. No sé si han visto que últimamente se han dado casos donde la gente para lavarse las manos, abandonan a los ancianos en algún punto de la ciudad y se olvidan de ellos. El segundo grupo, que es la violencia juvenil, los actos violentos, la violación y la agresión sexual por parte de extraños. Estaba tomada y no supo que ella me dio permiso. Pues es violencia, porque sabías que estaba tomada. La que sí. Tipos de maltrato. ¿Quién me ayuda a leer los tipos de maltrato? Maltrato físico, maltrato psicológico, emocional, abuso sexual y negligencia. Y bueno, aquí dice que la definición de cada uno varía de acuerdo al marco jurídico. ¿Sí? La que sigue. Los tipos de maltrato escolar. Y aparecen los mismos. Físico, psicológico, abuso sexual infantil y negligencia. Y me voy a enfocar en negligencia. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Estoy haciendo una Negligencia, omisión del cumplimiento de obligaciones y responsabilidades de parte de los adultos responsables del alumno que afectan o vulneran la integridad del menor. Sí, estamos de acuerdo. Es otra forma de vulnerar los derechos del menor, el ser negligentes. La que sigue. Conductas de maltrato físico. Y bueno, aquí estas aparecen en el marco para la convivencia. ¿Quién me ayuda? Golpear con el puño cerrado, golpear con un objeto, patear alguna parte del cuerpo del alumno, morder, abofetear, intento de ahogamiento, amenazar o agredir con un objeto punzocortante, arma blanca o arma de fuego, y todas aquellas que dejen marcas en el cuerpo del alumno de manera temporal o permanente. Gracias. Conductas de maltrato psicológico. ¿Quién me ayuda? Conductas de maltrato psicológico consideradas como severas. Gritos, insultos continuos o calificativos denigrantes, descalificarlos y o degradarlos de manera sistemática, vulnerando su autoestima, provocando la burla de sus compañeros. Inculparlos, encerrarlos, mantenerlos aislados. Mostrarles continuamente rechazo mediante gestos, palabras, silencios, miradas, burlas o humillaciones. No permitir que emitan sus opiniones, que expresen sus sentimientos, no escuchar sus demandas, compararlos negativamente de manera sistemática con los compañeros. Hacerlos presenciar actos de violencia física o psicológica en contra de otros alumnos. Expulsarlos o amenazar con ser expulsados del salón de clase o de la escuela. Otra y te saco. Otra y te saco. El abuso sexual. El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Sin embargo, estas prácticas se han presentado siempre en la historia de la humanidad. Solo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando, por un lado, se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas, y por otro lado, se ha reconocido al niño como un sujeto de derechos. Sí, no se considera al niño como una pertenencia, no es un bien del que se pueda hacer uso, es un ser humano con sentimientos y emociones. El abuso sexual marca un amplio rango de comportamientos que pueden incluir o no contactos sexuales. Los actos que no involucran contacto incluyen
comentarios de naturaleza sexual, proposiciones sexualmente explícitas, el exhibicionismo, la masturbación, el voyeurismo, la exposición a material pornográfico, por lo cual no es necesario que se produzca un daño físico para que exista un abuso sexual. El abuso sexual se basa en una coerción mediante fuerza, presión o engaño. Puede ser realizado con o sin intimidación, con o sin seducción, con o sin consentimiento. Fíjense, aparecen términos importantes: intimidación y consentimiento. Los actos de contacto incluyen el contacto sexual, penetración vaginal, oral, anal, digital, penetración con objetos y caricias. Sí, lo que les comentaba, también una caricia no consensuada y a un menor de edad se considera como una violación. Violación: al que por medio de la violencia físico-moral realice cópula de persona de cualquier sexo se le impondrá prisión de 6 a 17 años, persona menor de 12 años de 8 a 20 años. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Se sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de la violencia física o moral, persona menor de 12 años, de 8 a 20 años, con fines sexuales. ¿Sí? Creo que es importante de repente leer esto para que todos tengan un pleno conocimiento. Identificación del abuso. ¿Quién me ayuda a leer? Entre los síntomas emocionales se encuentran las regresiones, el aplanamiento afectivo o la falta de respuesta emocional, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad o el temor, las fobias, los sentimientos de culpa o desamparo, la baja autoestima, las ideas abusivas, el autorrechazo y la disociación. Recuerdan que en la normal nos enseñaban más o menos los principios del dibujo de la figura humana, y en los niños que eran víctimas de violencia, algunos de los principales signos eran las figuras todas rayoneadas, obscuras, o el dibujo indefenso ante elementos agresivos, o las figuras con muchos picos. Entonces, cuando detectemos algún rasgo, pues por lo menos hay que pedir una confirmación, una orientación, una canalización, no ser omisos de esos signos que pudieran alertarnos de que algo está ocurriendo. Como docentes, tenemos que estar atentos a esos síntomas emocionales. Cuando la mamá nos dice, no sé qué está pasando, pero otra vez se me está orinando en la cama, está queriendo comer otra vez como bebé, ¿sí? O ya prefiere estar arrastrado en el piso, son signos de que algo está pasando, tiene conductas regresivas. En toda conducta, acoso escolar es toda conducta intencional que se ejerce entre iguales dentro y en el entorno de la institución educativa con el objeto de someter y causar daño, pudiendo ser psicológico, físico, sexual y o por omisión ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje, las relaciones interpersonales entre los diferentes actores educativos y el ambiente del plantel educativo. Le faltó lo de reiterado. Sí, falta el que debe ser de manera reiterada, no ocasional. 3 características distintivas del acoso escolar: intencionalidad, direccionalidad y frecuencia. ¿La intencionalidad a qué se refiere? Está dirigido. Va dirigido. No es que no supe a quién iba a maltratar. O sea, tengo la intención de dañar a Eduardo. ¿Sí? Hay una persona en la comunidad, hay un nivel de iguales, ¿sí? Y hay una frecuencia, es de manera repetida durante un tiempo. Agresión física directa, ¿quién me ayuda? El concepto de agresión se ha empleado históricamente en contextos muy diferentes.
aplicado tanto al comportamiento animal como al comportamiento humano infantil y adulto. Procede del latín agredi, una de cuyas acepciones es similar a la empleada en la actualidad, connota ir contra alguien con la intención de producir daño, lo que hace referencia a un acto efectivo. Solo cuando una persona golpea, patea, agrede, etc. a otra causándole un daño físico de manera visible en el momento y puede ir acompañada de agresión verbal, insultos, groserías, etc. Sí. Ira, hostilidad. La ira constituye un estado emocional consistente en sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera irritación o enfado hasta furia y rabia intensas, los cuales surgen ante los acontecimientos desagradables y no están dirigidos a una meta. Spielberg, 1983-1985, para otros autores la ira consistiría en la conciencia de los cambios fisiológicos asociados a la agresión, reacciones expresivo-motoras e ideas, recuerdos, salud, producidos por la aparición de dichos acontecimientos. Berkowitz, 1996. La hostilidad, por el contrario, connota un conjunto de actitudes negativas complejas que motivan en última instancia conductas agresivas dirigidas a una meta, normalmente la destrucción o el daño físico de objetos o personas. Spielberg, 1983-1985, se trata por tanto de un componente cognitivo y evaluativo que se refleja en un juicio desfavorable o negativo del otro, sobre el que se muestra desprecio o disgusto. Berkowitz, 1996. A diferencia de la ira que representa el componente emocional, la hostilidad referida al componente actitudinal cognitivo, la agresión constituye el componente comportamental del síndrome AHA, la cual puede definirse como la conducta voluntaria, punitiva o destructiva dirigida a una meta concreta, destruir objetos o dañar a otras personas. Fíjense que marca tres elementos muy importantes. El emocional, que sería la ira, es un estado emocional. La hostilidad, que sería una actitud, es una actitud hostil, ¿sí? Y tenemos el comportamental, la conducta, que sería la voluntad de destruir, ¿sí? Voy con el fin de destruir. ¿Qué pasa con el niño ese que ahora anda huyendo con su papá porque no supo perder en las maquinitas? Pues regresó a la casa por la pistola y mató al niño. Dicen que no sería, no me quiero equivocar, no recuerdo el término, pero no sería sujeto, o sea, no se le puede culpar porque no está consciente de lo que hizo. O sea, lo convierte en imputable. ¿Cuántos años tiene? Que porque no sabe lo que hace. Pero Creo que ¿cuántos 10 tiene? años. Es que después de los 2 años, cuando ya están penales. Pero expliquen eso a la familia del niño que murió. Pues sí, que quede impune. Todo el pueblo dice pues que paguen los papás por el niño. Sí, porque tenían un arma en la casa sin el cuidado necesario, sin estar resguardada el arma para que no hubiera este tipo de accidentes. La que sigue. Acoso escolar, ciberbullying. Los conceptos manejados por los pocos autores que se han centrado en este problema no siempre son coincidentes. Hace falta un análisis conceptual que aclare que entendemos como ciberbullying, acoso virtual, network mobbing o ciberintimidación. Ciberbullying, para algunos actores como Bullying Beasley, el término hace referencia a la utilización de cualquiera de los medios propios de las nuevas tecnologías para transmitir información difamatoria y una comunicación hostil por parte de un individuo o grupo, con la finalidad de dañar a otra persona, para dañar a otro, ya sea a través de email, teléfono móvil, sitio web, personal, foros y mensajes de texto inmediatos. En cambio, para otros autores como Ida Klein, el término se circunscribe a la población de los menores de edad y al uso de medios tecnológicos más personales,
como email anónimos, mensajería instantánea, messenger, mensajes de texto a través del móvil, quedando fuera del concepto del uso de sitios web o foros para difamar. Ciberbullying, en concreto, la definición de Bill Belsey constata en que el ciberbullying implica utilizar información y comunicación tecnológica tal como email, teléfonos móviles, sitio web personal, foros y mensajes de texto inmediato, difamatorio, así como apoyar deliberadamente y repetitivamente el comportamiento hostil por parte de un individuo o grupo con la finalidad de dañar a otro. En la definición de Linda Klein se afirma que la ciberintimidación, ciberbullying, proviene del entorno escolar o social del niño por parte de pares que a través de emails anónimos, mensajerías instantáneas Messenger o mensajes de texto por celulares agenden o amenacen a sus víctimas. En casos extremos, toman fotos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones vergonzantes o los modifican con programas específicos para ridiculizar o humillarlos. Pues este fenómeno sería más reciente y pues sí también causa daño. ¿Sí? ¿Ya que sigue? Maltrato escolar es el uso intencional de la fuerza o poder expresado a través de la violencia física, psicológica y o negligencia por cualquier trabajador al servicio de la educación hacia las alumnas o alumnos afectados, su bienestar personal y el proceso educativo individual y o grupal. Cualquiera de ustedes me diría las formas de castigo que empleaban los maestros en Islandia. ¿Sí? Aquí claro que no, ningún maestro nunca jamás ha empleado castigos. Son mitos eso de la regla, el borrador, el gis, el tenerlos parados en el escritorio, el jalar las patillas, separarlos en la esquina contra la pared, el estirarles las orejas para que escuchen bien la clase, las orejas de burro, con tanto cariño que las hacían los maestros para que les quedaran bien paraditas. Entonces, digo, en Islandia, ¿cómo se daban tiempo para eso, no? Lo que sigue, cabe hacer mención. Adelante. Cabe hacer mención que hay conductas que se consideran dentro de este rubro que ocurre en una sola ocasión, sin intención de causar daño y de manera reactiva a una situación, por parte de algún trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos, alumnas, en un determinado evento. A estas conductas se les conocerá como conducta circunstancial no intencional. Y eso salva a porque estamos diciendo que no fue por intención, que fue por una circunstancia que no se presenta siempre por una cabeza. Aquí es una reacción de ese momento y no fue con el objetivo de causar daño. Esto es un elemento, en este caso que yo les comentaba. O sea, la maestra no tuvo intención de causar daño al alumno. Fue un comentario momentáneo y sin intención de dañar. No buscaba causar un trauma. Y bueno, aquí comienza la parte de la prevención. Maestros, pregunto, ¿lo dejamos hasta aquí y continuamos la próxima sesión? ¿Se lo llevan para revisar? ¿Sí? ¿Y hacemos alguna dinámica para compartir lo que resta de la presentación? ¿Sí? Solo una pregunta. Sí. Ese último que vimos, el no intencionado, ¿puede salvar al docente? Sí, claro. ¿Puede ser un argumento a favor? Sí, claro. ¿Qué opinan? Sí. Definitivo, sí. Cuando no hay Porque una... no hay una intención dirigida con mal sentido. Fue circunstancial, podría pensarse que hasta sin querer no es doloroso. Al anterior, nos vamos a quedar ahí. Hay que enseñarles, no al anterior, a nuestros niños y adolescentes el camino de la buena convivencia. Y aquí entra lo de la prevención.
¿sí? Todo lo que vamos a hacer a favor de prevenir, de generar ambientes para la paz, ambientes libres de violencia, de sana convivencia y resolver los conflictos de manera no violenta. Entonces, cuando hablamos de prevención, maltrato, abuso y sexual, lo primero es entender a los niños y niñas como sujetos de derecho. Tienen igualdad de condiciones ante la ley y algunas consideraciones especiales por su condición de niño o niña. Y esto viene del Manual de Detección y Atención Temprana del Abuso Sexual, que se publicó en 2011. Entonces, repito, ya hasta ahí, para que revisemos la próxima sesión y tampoco se nos haga ya más pesado. Maestra Alma, respondiendo a su pregunta, ¿sí puede salvar a un docente?